Esta mañana, desde las instalaciones de UNDECA, se firmó una alianza de unidad sindical entre el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense BUSCO, las centrales de trabajadores y el colectivo Patria Justa, que busca la unidad sindical para ponerle freno y pedir al gobierno el retiro inmediato del proyecto de ley de empleo público, que busca poner más impuestos a la clase trabajadora. A continuación, el detalle de la conferencia de prensa. Vamos a hacer una lectura de un manifiesto público que estamos haciendo con respecto a la posición del movimiento sindical. Se llama Manifiesto del Movimiento Sindical al Pueblo Costarricense. Considerando, 1, que la clase trabajadora no es la responsable del déficit fiscal y paga puntualmente sus impuestos. La clase trabajadora no fue la que endeudó al país. 2, la clase trabajadora siempre ha sido víctima de un sistema tributario totalmente injusto por su naturaleza regresiva. Pagan más los que ganan y reciben menos. Por el contrario, un gran sector político empresarial defrauda, evade, elude, subdeclara, traslada a paraísos fiscales y roba vía corrupción pública y privada. 3. La clase trabajadora y los sindicatos, al amparo de la legalidad y la democracia, desde hace años ha entregado a los diferentes gobiernos propuestas alternativas para enfrentar el robo de impuestos, el déficit fiscal, el endeudamiento país y la injusta regresividad tributaria. 4. La clase trabajadora, mediante sus legítimas organizaciones, los sindicatos, tiene total disposición para el diálogo social con otros actores sociales, como los sectores productivos y políticos, a fin de construir soluciones para reducir la desigualdad, enfrentar la violencia, la exclusión, generar empleo y equidad redistributiva y salarial. Por tanto, el movimiento sindical y social costarricense anuncia al pueblo trabajador, a la opinión pública nacional, a la clase política de todo signo, que hemos resuelto constituir una alianza de lucha vía unidad sindical en la acción para hacerle frente a todas aquellas iniciativas de ley y de política pública que deterioran el salario, que pongan en peligro la estabilidad laboral, que impulsen nuevos proyectos de impuestos que perjudiquen el golpeado ingreso de la clase trabajadora y que pongan en grave aprieto a las actividades económico-productivas de las micro, pequeñas, medianas empresas, castigándolas con nuevas cargas tributarias. B. Defendemos el financiamiento de los diversos programas sociales de la política pública destinada al combate de la pobreza, la reducción de la exclusión social, a propiciar la movilidad e integridad social, la generación de empleo decente, programas amenazados por fórmulas neoliberales para atender el problema fiscal del país y que pretenden acabar o reducir a la inoperabilidad total de esos programas. C. En el movimiento sindical enfrentamos las perversas tesis de que el déficit fiscal se debe resolver sacrificando empleos, precarizando salarios y derogando derechos laborales y sociales conquistados a lo largo de décadas de desarrollo y de lucha social. D. Nos manifestamos contra la transformación del actual impuesto sobre las ventas IVA en impuesto al valor agregado, el más injusto e equitativo de todos los tributos, transformación que aún quedándose en el 13%, castigará todavía más a todo el pueblo trabajador, encareciendo servicios como educación, salud, turismo, entre otros. Demandamos al gobierno de la República el retiro inmediato de la corriente legislativa del nocivo expediente legislativo 20.580
y cualquier otro de similar contenido, y en aras de la paz social, convoque urgentemente a una mesa nacional de diálogo que incluya al propio gobierno, al movimiento sindical, a los movimientos políticos y sociales, para diseñar en conjunto las medidas de atención al problema fiscal del país con equidad, abordando la integralidad del mismo y no solo su factor cuantitativo. Resolvemos, hacemos un vehemente y urgente llamado a nuestras bases laborales, a toda la clase trabajadora, a las organizaciones sociales, populares, cívicas y patrióticas, para prepararse en todos los ámbitos que sea necesario, por si este sensato planteamiento no merece ninguna consideración de parte de la clase gobernante, saliente y entrante, y de quienes desde las esferas del poder económico les están respaldando. A partir de ese momento nos declaramos en sesión permanente para la planificación estratégico-política y operativo-organizativa que se deriva de este manifiesto, ante el malintencionado impulso de rápidas vías parlamentarias carentes de transparencia, de parte de quienes, como reales culpables del déficit fiscal, ahora pretenden eludir sus responsabilidades, endosándoselas a la clase trabajadora que no tiene responsabilidad alguna. ¡Unidad, unidad, 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 unidad! El día de hoy estamos informando desde una histórica conferencia de prensa que reúne a la ANDE como integrante del BUSCO, el bloque sindical y social de este país, a las centrales sindicales y al colectivo sindical Patria Justa, para dar un pronunciamiento en primer término sobre la unidad sindical en este país y un llamado de atención al gobierno de la República para que retire el proyecto de ley que está promoviendo por el 208 bis, que es la vía rápida, que es sobre aprobación de nuevos impuestos en el IVA específicamente, que si bien es cierto se mantiene un 13%, va a agravar muchísimos servicios y va a aumentar más el costo de vida de la clase trabajadora y el pueblo de Costa Rica. Estamos haciendo un llamado enérgico, ¿verdad?, a todas las organizaciones sociales, civiles de este país a unirse a esta gran lucha que se está iniciando en este momento para defender Costa Rica. Hacemos un planteamiento serio a este gobierno y al gobierno entrante desde que a partir de este momento estamos en sesión permanente para preparar toda la estrategia de lucha de cara a esta nueva coyuntura. Bueno, este proceso de anuncio de acuerdo unitario es fundamental en el conjunto del movimiento sindical. Teníamos años de que no lográbamos una iniciativa como esta. Me parece que es el reflejo de la madurez del conjunto de la dirigencia del movimiento sindical, que ante la arremetida de las direcciones neoliberales de todos los partidos políticos, la única forma de contrarrestar es por la vía de la unidad del movimiento sindical y popular. En ese sentido, no es solo una unidad para enfrentarnos contra más impuestos, es una unidad para entrar a discutir el problema estructural de fondo de este país. ¿Cuál es? Que tenemos un sistema tributario y fiscal que atenta contra los intereses de las grandes mayorías. En este país los impuestos los pagan los sectores populares y los ricos, mientras tanto, y el poder corporativo totalmente exonerado del pago de impuestos. Además, altísima evasión, altísimos flujos financieros, fraude fiscal por la vía de sociedades offshore en paraísos fiscales. Son miles de millones de dólares que si se recuperan no habría necesidad de un solo impuesto más. Este país tiene una gran riqueza que se produce, que la producen los trabajadores y que los empresarios y las transnacionales
nos hacen un absoluto robo con la evasión impositiva, que es de más del 8% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de más de 15.000 millones de dólares al año que se van en evasión, en fuga de capitales, en exoneraciones, y eso es lo que hay que parar independientemente del gobierno que quede a partir del 1 de abril. Es el llamado que está haciendo el movimiento sindical al conjunto del pueblo costarricense, la unidad y el combate contra estos intereses neoliberales. ¡Viva la unidad sindical! ¡Viva la unidad sindical! Unidad, 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 unidad.